Bueno, en este último vídeo vamos a ver el método de resolución para resolver el mismo sistema de ecuaciones, ¿vale? Si en el método de sustitución lo que hacíamos era despejar una de las ecuaciones para sustituir la variable en la otra ecuación, y en el método de igualación lo que hacíamos era despejar las dos ecuaciones para igualarlas entre sí, lo que vamos a hacer en el método de reducción o eliminación en inglés, elimination method, va a ser conseguir quitarnos las x con las x o las y con las y. ¿Pero cómo lo hacemos? Pues mirad, igual que al multiplicar fracciones arriba y abajo por un mismo número se nos queda una fracción equivalente, al multiplicar una ecuación por un mismo número a ambos lados se nos queda una ecuación equivalente. ¿Y por qué vamos a trabajar con ello? Pues porque de esa manera vamos a poder sumar dos ecuaciones entre sí y que se nos vaya una de las variables. Yo sé que esto todavía es difícil de ver, por eso vamos a hacer un pasito más y luego vamos a comprender qué es lo que estamos haciendo, ¿vale? Lo que sí es muy claro, lo que sí que tenéis que tener muy claro a la hora de resolver un problema, un sistema de ecuaciones por el método de reducción, es que tenemos que conseguir que o bien las x o bien las y aparezcan en las dos ecuaciones con el mismo coeficiente pero con signo cambiado. Es decir, si aquí tenemos 3x, aquí tiene que aparecernos menos 3x. O si aquí tenemos 2y, aquí nos tiene que aparecer menos 2y. Si nos complicamos un poquito más la vida, si aquí tenemos menos y, podríamos hacer que aquí apareciera también más y, o que teniendo aquí x, nos aparezca aquí menos x. ¿Pero por qué nos estamos complicando la vida en ese caso? Pues porque en ese caso tendríamos que hacer divisiones por números, no multiplicaciones, ¿vale? En cualquier caso sigue siendo igualmente válido. Vamos a hacerlo con, por ejemplo, el caso de las x. Si aquí tengo 3x y necesito que aquí me aparezca el opuesto, que es menos 3x, ¿por qué número voy a tener que multiplicar toda la segunda ecuación? Pues en este caso por menos 3. Porque si multiplico la segunda ecuación por menos 3, me va a quedar menos 3x menos 6y igual a menos 24. ¿Sí? Sin embargo, la primera ecuación no la voy a tocar. La voy a dejar tal cual. 3x menos y igual a 3. Tenemos otra vez el mismo sistema de ecuaciones en el que la primera ecuación es exactamente la misma que teníamos antes y la segunda ecuación es una ecuación equivalente a la que teníamos antes. Y es equivalente porque es el resultado de coger la primera ecuación y multiplicarla a ambos lados por un mismo número, en este caso menos 3. Igual que hacíamos arriba y abajo en las fracciones para conseguir fracciones equivalentes. Solo que normalmente lo que nosotros hacíamos era dividir arriba y abajo para conseguir fracciones reducidas, simplificadas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso estamos multiplicando porque de esta manera conseguimos que en el caso de las x nos aparezcan los coeficientes iguales pero con signo cambiado. Si arriba tenemos 3x, abajo tenemos menos 3x. ¿Y por qué es esto útil? Bueno, pues si ahora cogemos y sumamos las dos ecuaciones entre sí, se nos van a ir las x. ¿Cómo se suman dos ecuaciones entre sí? Muy sencillo. Sumamos la parte del primer miembro con la parte del primer miembro y la del segundo con la del segundo. De tal manera que siempre que apliquemos el método de reducción, o bien las x o bien las y desaparezcan. En este caso, como hemos conseguido que sean las x las que tengan coeficiente igual pero con signo cambiado, van a ser las x las que se van a cancelar entre sí. De tal forma que 3x menos 3x da 0. Por tanto, las tachamos. Y eso siempre tiene que aparecer en el método de reducción. En el método de reducción siempre tiene que aparecer tachadas las x o las y, porque si no, no lo estamos haciendo bien. Pero claro, no se pueden tachar de cualquier manera. Para poder tacharlas, tienen que ser cosas que al sumarse entre sí, tienen que ser monomios que al sumarse entre sí se anulen. En este caso se consigue teniendo 3x menos 3x. Pero claro, para tener menos 3x aquí, teníamos que multiplicar la segunda ecuación por menos 3. Espero que con esto ya entendáis cuál es el sentido del método de reducción, ¿vale? Por tanto, seguimos sumando las dos ecuaciones. 3x menos 3x, 0, no se pone. Menos y menos 6y, menos 7y. Y menos 24 más 3, menos 21. Por tanto, de aquí deducimos que y es igual a menos 21 partido por menos 7,
que son 3. Y con esto, fijaos, en 2 sencillos pasos, hemos resuelto el primer paso del sistema de ecuaciones por el método de reducción. El método de reducción es un método muy potente, la dificultad está en comprenderlo. Pero una vez lo comprendamos, es un método que nos simplifica mucho la resolución de un sistema de ecuaciones. Ya tenemos el resultado de una de las variables. ¿Cuál era el segundo paso? Pues el de siempre. Sustituimos. Aunque estemos en la reducción, ahora aplicamos la sustitución para el segundo paso. Ahora en el segundo paso, esto no hace falta ponerlo, ¿vale? En la práctica. Solamente para que os encontréis. En el segundo paso vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora en todos los casos. Sustituir la x en la primera o en la segunda ecuación, me da igual. Como en los anteriores casos sustituí en la segunda, pues vamos a despejar también otra vez en la segunda, ¿por qué no? Pero podríamos despejar igualmente en la primera ecuación y nos tiene que salir el mismo resultado. Comprobadlo. En este caso, entonces, partiendo de la segunda ecuación, como y es igual a 3, entonces volvemos a copiar otra vez la misma ecuación. X más 2 por, y en vez de y ponemos un 3, igual a 8. Por tanto, x más 6 es igual a 8, por tanto, x es igual a 8 menos 6, que son 2. Y con esto llegamos a la misma solución de siempre. X igual a 2 y igual a 3. Bien, vamos a ver. Hemos resuelto el mismo sistema de ecuaciones de tal manera que en el primer paso siempre despejábamos y en el segundo la x. No importa si lo hacemos al revés, podemos despejar primero x y después y, todo depende de la orientación, del orden en que resolvamos las cosas. Aquí, como hemos reducido las x, entonces hemos despejado las y's. Si hubiésemos reducido las y's, habríamos empezado despejando la x y después tendríamos que despejar la y en el segundo paso. ¿De acuerdo? ¿De qué otra manera podríamos haber resuelto este mismo sistema por el método de reducción o eliminación en inglés? Bueno, pues si en vez de fijarnos en las x nos fijamos en las y's, podríamos darnos cuenta de que si multiplicamos toda la primera ecuación por 2, conseguimos que aquí tengamos menos 2y y aquí tengamos más 2y. Por tanto, en ese caso se nos irían las y's con las y's. Y despejaríamos primero la x, que nos daría x igual a 2, y luego sustituyendo x igual a 2 en una de las dos ecuaciones iniciales, la que queramos, sacaríamos ya cuánto vale la y. ¿Vale? Esto es un caso en realidad medianamente sencillo, porque con multiplicar una de las dos ecuaciones por un solo número, sea negativo en este caso o positivo si lo hubiésemos hecho con las y's, sería suficiente. Pero ¿qué es lo que pasa si nos encontramos con otro caso un poquito más complicado? Como por ejemplo 3x más 6, vamos a ver, lo pongo por aquí. 3x más 6y igual a 2 y menos 4x más 10y igual a 3. Si tuviéramos un caso como este, tenemos un problema un poquito mayor de dificultad. ¿Por qué? Pues porque en este caso, para conseguir que tengan los mismos coeficientes, no sería tan sencillo como multiplicar una de las dos ecuaciones por un número y ya está. Lo más rápido en este caso sería multiplicar las dos ecuaciones por un número. ¿Pero por cuál? Bueno, pues fijaos, si queremos que tanto la x, si queremos que la x tanto en la primera ecuación como en la segunda ecuación tengan el mismo coeficiente, y arriba tenemos 3 y abajo tenemos menos 4, tenemos que pensar en múltiplos tanto de 3 como de menos 4. Y el múltiplo común a 3 y 4 más pequeño es el mínimo común múltiplo, es decir, 12. Por tanto, lo más sensato sería tratar de conseguir que aquí nos apareciera 12x y aquí que nos apareciera menos 12x. Para que aquí me aparezca 12x tengo que multiplicar toda la primera ecuación por 4 en positivo. Y para que aquí me aparezca menos 12x tengo que multiplicar toda la segunda ecuación por 3 en positivo. Otra forma de enfocarlo sería, por ejemplo, refiriéndonos a las y's. Pero claro, en este caso tenemos el mismo problema. 6 no es múltiplo de 10, 10 no es múltiplo de 6, así que tenemos que pensar en un múltiplo común a 6 y a 10, pero que sea lo más pequeño posible. En este caso, de nuevo, el mínimo común múltiplo.
¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 6 y de 10? Pues si 6 es 2 por 3 y 10 es 2 por 5, cogemos todos los comunes y no comunes elevados al mayor exponente con que aparezcan y tenemos 2 por 3 por 5, que son 30. Por tanto, para conseguir que aquí arriba me aparezca 30i y abajo menos 30i, o si queréis al revés, menos 30i y abajo más 30i, lo que tenemos es que multiplicar las dos ecuaciones. Supongamos, por ejemplo, que queremos que arriba nos aparezca 30i en positivo y abajo 30i en negativo. Bueno, pues si queremos 30i en positivo arriba, tendremos que multiplicar toda la primera ecuación por más 5. Si quisiéramos que nos apareciera menos 30i en la segunda ecuación, tendremos que multiplicar la segunda ecuación completa por menos 3. De tal forma que en este tipo de sistemas vamos a tener que multiplicar las dos ecuaciones, ¿vale? Este es un sistema sencillito que se puede resolver de inmediato con el procedimiento de reducción, multiplicando solamente una de las dos ecuaciones. Y en algunos de los casos que os encontraréis ni siquiera tendréis que multiplicar, porque directamente os encontraréis pues a lo mejor arriba 3x y abajo menos 3x directamente. En ese caso no hace falta hacer ningún cálculo, perdón, ninguna operación, porque ya podéis directamente simplificar en el primer paso. Después encontraréis casos intermedios en los que tenéis que multiplicar una de las dos ecuaciones y casos un poquito más complejos en los que tenéis que multiplicar las dos ecuaciones para conseguir llegar a coeficientes con el mínimo común múltiplo, ¿vale? ¿Nos valen otros múltiplos que no sean el mínimo común múltiplo? Sí, pero estáis haciendo más operaciones con números más grandes de lo necesario. Estáis complicando la vida y os podéis equivocar con más facilidad. En cualquier caso, cuando lo tengáis, aplicáis el método de reducción, os saldrá una ecuación muy sencilla de primer grado, ya casi despejada, aislada la x o la y, despejamos la variable correspondiente y hacemos el segundo paso por el procedimiento de siempre, que es coger el valor que ya conocemos de una de las variables y meterlo en una de las dos ecuaciones para despejar la otra variable, ¿vale? Solo dos detalles más. Uno, en este caso que hemos resuelto, el resultado es un valor entero en los dos casos. De hecho, en los dos casos es un valor natural, 2 y 3. ¿Nos pueden salir valores negativos? Sí. ¿Nos pueden salir valores fraccionarios? Sí. ¿Nos pueden salir cosas más raras como decimales o raíces? Sí. ¿Vale? En cualquier caso tienen que ser números reales. Segunda duda. ¿Qué es lo que pasa si yo al resolverlo por cualquiera de los tres métodos? ¿Qué pasa si yo al resolver un sistema de ecuaciones por cualquiera de los tres métodos llego a que, por ejemplo, 0 es igual a 3 o 0i es igual a 3? Bueno, pues eso es siempre mentira, ¿verdad? Eso es un caso que hemos visto ya en la unidad anterior. Por tanto, aplicamos los conocimientos de la unidad anterior. Si llegamos a que en una ecuación, en un paso intermedio, una ecuación nos dice que 0 es igual a 3, o que 0 es igual a 40, o que 0x es igual a 80, lo que sea, cualquier cosa de esos casos en los que sabemos que siempre es mentira, entonces sabemos que el sistema de ecuaciones no tiene solución, porque todos los casos son mentiras. De tal forma que en ese caso tendremos que las dos ecuaciones del sistema de ecuaciones representan rectas paralelas. En otro caso que nos podríamos encontrar es que, por ejemplo, llegáramos al resultado de 0x igual a 0, o 0y igual a 0, o sencillamente 0 igual a 0. Esos casos son verdad siempre, y también lo hemos visto en la unidad anterior. Cuando eran verdad siempre, eso significa que hay infinitas soluciones. ¿Qué es lo que pasaba gráficamente cuando teníamos infinitas soluciones en un sistema de ecuaciones? Bueno, pues que entonces las ecuaciones del sistema de ecuaciones representan rectas que son coincidentes, son la misma recta, infinitas soluciones. El caso que nosotros hemos resuelto es un caso sencillo en el que siempre nos aparece una solución y además nos aparece explícitamente el valor de la solución. Bueno, pues en los casos en los que nos aparezca una sola solución y sea explícita, es decir, x igual a un número concreto e y igual a otro número concreto, sean cuales sean, entonces solamente hay una solución y por tanto el sistema de ecuaciones representan rectas que son secantes, es decir, que se cortan en un único punto.